noches, mi nombre es Juan Pablo Chamorro. Vengo a mostrarles sobre el funcionamiento de un circuito integrado 555 y de sus formas conectada de modo monoestable y estable. Bueno, primero, ¿qué es un circuito integrado 555? Es un chip que se utiliza para activar o desactivar circuitos durante tiempos determinados. Es decir, se puede utilizar como un temporizador, y para eso se combinan con otros elementos como resistencias, de switches, condensadores y demás, para poder lograr que cumpla su función de, tal vez en este caso, encender un LED por un determinado tiempo. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que el circuito tiene 8 patas. Entonces, ¿cuál es y qué hace cada una de ellas? La pata número 1 esa siempre va conectada al negativo. La pata número 8 es la que va siempre al positivo. Luego tenemos la pata número 2, que es el disparo o el trigger, que le dice en inglés, y pues esta siempre es la que hará que active el pulso, la que manda la señal de salida hacia 3, que 3 es la salida, aquí es donde vamos a conectar ya sea el motor, un bombillo LED o un solenoide, cualquiera de esos elementos. El número 4 es el reset. El reset, si no se va a utilizar, se debe conectar junto con el BCC, es el positivo del circuito integrado, para que no se resete el circuito. El número 5 es el que controla el voltaje, y en este se controla con un condensador, en este caso con un condensador de 10 nanofarads. La pata número 6 es el umbral. Entonces esta es una entrada a un comparador interno que tiene el circuito integrado al 555, y se utiliza para poner la salida, o sea, para poner el número, para poner la pata número 3 en nivel bajo. Cuando la salida está en nivel alto, el número 6 es el que realiza el bajo de nivel en la salida. Y la pata número 7 es la descarga, o sea que esta se utiliza para descargar con efectividad este condensador externo, que es el que se utiliza por el temporizador para su funcionamiento. Entonces, de modo que como se puede conectar, este circuito está conectado de modo monoestable. Entonces, cuando está en mono estable, quiere decir que está en estado estable o nivel bajo, o sea en la salida hay un nivel bajo, o estado inestable o nivel alto, o sea que en la salida, en la pastilla 3, en la pata 3, va a haber tensiones cerca a la de la alimentación, en este caso 9 voltios. Entonces, si tenemos ¿cómo puede suceder? ¿Cómo podemos hacer si tenemos 9 voltios aquí, que pase tener en la salida 9 voltios a tener 0 voltios? Pasar de un estado a otro, de nivel bajo a nivel alto o viceversa. Entonces, para eso se utilizan todos estos elementos. En este caso, en la conexión para el circuito integrado 555 de manera monoestable, en la pata 2 se debe conectar un interruptor, que por lo general puede ser un pulsador o algo por el estilo, y en el número 3, que es la salida, lo que vayamos a utilizar, en este caso un bombillo LED. Antes de este bombillo LED se instaló una resistencia de 220 ohmios, ya que pues el bombillo LED solo trabaja con 2 voltios, y si vamos a pasar el voltaje total por, por,
por la salida, sin la resistencia nos puede quemar el bombillo LED. Entonces para eso se utiliza la resistencia que hemos puesto aquí. Entonces, ¿cómo podemos tener cómo podremos saber cuánto es el tiempo que va a estar el bombillo encendido y apagado? Entonces, la solución es, tenemos que la fórmula es tiempo igual a 1,1 por resistencia por condensador. Entonces, por la resistencia externa, que es la que realiza el intervalo, junto con el condensador externo, que es el que se utiliza para realizar el intervalo, se pasa primero este 470 kiloohmios a ohmios, que se multiplicaría por 470 por 1000, y esto nos da 470.000 ohmios, y los 10 microfaradios a faradios. Eso quiere decir que sería 10 por 10 a la menos 6, que nos da 0,0004 faradios. Entonces, ya tenemos la multiplicación de estos dos más el 1 junto con el 1,1 nos dará los segundos. Entonces, tiempo es igual a 1,1 por 470.000 ohmios por 10 por 0,0001 faradios. Eso nos da como resultado 5,17 segundos. Entonces eso es lo que va a estar el bombillo encendido. Entonces vamos a hacer la prueba. Le damos play al circuito. Tenemos esta resistencia de 1 kilo ohmio, que sería en ohmios serían 1000 ohmios, para evitar que pase por el circuito la mayor voltaje, para que el LED no se encienda. Si quitamos esta resistencia, pasaría por el circuito integrado a un voltaje mayor, que permitiría que el bombillo LED se encienda y no cumpliría la función. Entonces pulsamos el pulsador y tendremos el bombillo encendido durante los 5,20 segundos, y luego se apagará posteriormente. Podremos volver a realizar la operación y vemos cómo se enciende el bombillo y esperamos para que se apague nuevamente. Y esta es la manera en cómo funciona el circuito monoestable. Ahora vamos a ver el circuito de manera estable. Vamos a abrirlo por aquí. Bueno, aquí tenemos el circuito de modo estable. Entonces en este caso se conectan las dos resistencias, la resistencia 1 y la resistencia 2, en serie, y entre ellas se conecta la pata número 3, que es la descarga, la que hará que esto, junto con 6 y con 2, o sea, con la entrada y el 6, que es el umbral, estos tres elementos van a crear la frecuencia de encendido y apagado del bombillo LED, junto con este condensador. En este caso tenemos una resistencia de 7500 de 7,5 kilo ohmios, que serían 7500 ohmios, y 7 kilo ohmios, que en este caso serían 7000 ohmios, y una resistencia de 100 microfaradios, y acá tendremos una resistencia de 0,01 microfaradios, que son los que controlan la corriente del paso del microprocesador, del circuito integrado, perdón. Tenemos también 4 conectados con VSC, ya que si no se nos restea el circuito, y tenemos un switch para poder activar el circuito. En este caso no es un pulsador. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto se tardará el bombillo en estar prendido y en estar apagado? Entonces tenemos T1 y T2. T1 es el tiempo en el que el bombillo va a estar encendido, y T2 es el tiempo en el que el bombillo va a estar apagado. Entonces la fórmula es muy sencilla. T1 es igual a 0,693 por
R1 más R2 por C. Y T2 sería la suma de R1 con R2 por 0,693 por C, que es el condensador. Entonces, esto nos daría, pues con esta, al tener esos dos tiempos T1 y T2, se sumarán al final y ese será el tiempo total. Con ese tiempo total vamos a poder hallar la frecuencia. Entonces, tenemos que T1 como resultado es 1,02 segundos y T2 es 0,569 segundos. Entonces el tiempo total en T sería 1,6 segundos, la suma de T1 con T2. Al tener esto, entonces F de frecuencia es igual a 1 sobre 1,6. Como resultado tendremos que el bombillo va a estar apagado, que el bombillo cada 0,625 segundos se repite el ciclo de encendido y apagado del bombillo LED. Entonces, no se pueden conectar dos LEDs en paralelo, pero o sea, que se pueden colocar dos bombillos LED en paralelo, pero estos tienen que estar polarizados al revés. O sea, que la patilla negativa, o sea, el 1, se cambiaría con se iría con la patilla, con la pata positiva del LED o al revés. Entonces pues vamos a darle aquí play al circuito para que vean cómo funciona. Como pueden ver, entonces aquí el bombillo apaga y prende gracias a estos tres elementos que junto con estas tres patas son las que realizan y las que controlan la frecuencia de encendido y apagado del bombillo LED en un, eh, en un circuito integrado conectado de manera estable. Entonces pues espero haya sido de gran ayuda y muchísimas gracias por ver este video.